Cordial saludo, mi nombre es Kevin Vergara. Aquí pueden apreciar mis dos últimos dígitos de la cédula. En este caso vamos a usar el simulador de fuerzas y movimiento de la Universidad de Colorado. Tenemos aquí un archivador y aquí una representación del diagrama de cuerpo libre. Tenemos una fuerza en Newton aplicada y aquí tenemos una superficie de madera que va a poner una resistencia. Lo que va a hacer es esa fuerza aplicada la va a disminuir y se va a convertir en fuerza neta, que es la fuerza real que está recibiendo el objeto, restándose la resistencia de la superficie. Entonces aquí podemos ver las siguientes gráficas. Una es posición versus tiempo, otra es velocidad versus tiempo, la otra es aceleración versus tiempo y la de la fuerza aplicada. Entonces ponemos esto aquí en lento y según mi último dígito de cédula, la posición inicial es de menos 4 metros. Listo, entonces arrancamos. Vemos cómo se comporta el objeto al ser arrastrado. Aquí vemos que este individuo está aplicando la fuerza al objeto, entonces por ende se va a arrastrar. Ya como se lo había hecho, aquí hay una fuerza de fricción, la fuerza aplicada, fuerza neta. Y listo. Entonces vemos cómo así como se va arrastrando el objeto. Vemos igualmente cómo se van trazando unas gráficas donde podemos analizar después los valores. Listo. Entonces por este lado ya vemos cómo funciona el simulador. Ahora vamos a la actividad. Aquí ya tenemos primero la superficie de madera. Empezamos aquí en 4 para la superficie de madera y aquí todo igualmente en la superficie de hielo, la misma fuerza aplicada que son 500 newton. Y otra observación es que la fuerza de fricción de la madera es diferente a la fuerza de fricción del hielo. La fuerza de fricción del hielo es cero. Entonces, analizando las preguntas de este ejercicio, la primera es ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada a la fuerza de fricción? Responde a esa pregunta para el caso de superficie de madera y para la de hielo. Listo, fuerza aplicada 500 newton igual. La fuerza de fricción es menos 98 newton y en el de hielo es cero como le mencionaba antes. Este es un diagrama de cuerpo libre que se utiliza para todo ese tipo de ejercicios. ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de fuerza aplicada y fuerza de fricción? Responde a esa pregunta para el caso de la superficie de madera. Entonces, la fórmula de la fuerza neta es masa por aceleración, pero aquí hay que obtener la fuerza neta a partir de los valores de fuerza aplicada y fuerza de fricción. Entonces, ¿cómo se hace? Primero que todo hacemos dos diagramas de cuerpo libre, aquí a la izquierda la superficie de madera, aquí a la derecha la superficie de hielo. Listo. Entonces primero tenemos que convertir el peso del objeto en fuerza. Entonces peso es igual a masa por gravedad. Reemplazamos valores y este valor de peso lo convertimos en una fuerza que es de 490.5 newton. Al lado derecho es igual. Listo. Entonces ya teniendo este peso expresado, ahora podemos hallar la fuerza neta. Para ello necesitamos los valores de la fuerza N, fuerza F, N, fuerza de fricción y fuerza aplicada. Entonces para eso fue que hicimos esto, para tener presente cuáles son los tipos de fuerza y para hacer el ejercicio de forma más fácil. Entonces, N menos W, que es el peso, es igual a 0. Listo. ¿Por qué esta N menos esta fuerza son 0?
Entonces, ya teniendo estos valores mencionados anteriormente, entonces hacemos una sumatoria de todas las fuerzas que tenemos y la fuerza neta nos da 402 newton para madera y 500 newton para hielo. Aquí vemos que la misma fuerza aplicada es la misma fuerza neta en el hielo porque no hay ninguna resistencia, pero en este sí hubo una disminución. Acá lo vemos en el gráfico, corroboramos los valores. Para madera la fuerza aplicada 500 newton y para fuerza aplicada 500 newton y la fuerza neta es 402 newton. Y para hielo, los mismos 500 de fuerza aplicada son los mismos 500 de la fuerza neta. Listo. Entonces, aquí deja la observación de ver las imágenes de abajo, que es la que voy a mostrar. Entonces, ¿cuál fue la distancia recorrida, el tiempo utilizado para recorrer esa distancia? ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en relación posición contra tiempo para ambas superficies? Listo. Entonces, aquí los datos que nos piden, distancia recorrida y tiempo para ambas superficies. Bueno, este tipo de gráfica es de movimiento rectilíneo uniforme. La gráfica de distancia versus tiempo o posición versus tiempo. ¿Por qué? Porque de igual manera, aquí se ve que a medida de que avanza el tiempo, también recorre una distancia X en metros. Entonces no podemos decir que es un movimiento rectilíneo uniforme porque aquí no nos están hablando de ninguna aceleración hasta el momento. Entonces la gráfica puede ser de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en relación velocidad contra tiempo? Aquí ya podemos hablar de un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque la velocidad no es constante. La velocidad cambia a medida que pasa el tiempo. Y lo mismo, el mismo movimiento lo podemos deducir de la gráfica de aceleración versus tiempo. ¿Por qué? Porque en el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración es cero, no hay aceleración. Pero aquí sí tenemos una aceleración para ambas. Por eso ya lo hemos representado en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, espero hayan comprendido lo explicado y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Y por último, la pregunta correspondiente al ejercicio, que es dirigida a los compañeros. ¿Por qué la grabación hay que detenerla antes de que el archivador golpee el muro?